Bienvenidos a Diálogos desde Salasur. Hoy el tema es la luz de Osogoche. En este episodio nos vamos de viaje a los páramos de Osogoche junto a Pablo Secaira, director de fotografía de la película. Pablo nos cuenta cómo fue filmar en la altura, cómo fue lidiar con el clima, escoger cámaras y lentes y cómo la aparición inesperada de Sisa, una niña de la comunidad, terminó cambiando la historia por completo. Más allá de lo técnico, hablamos de la paciencia, la sensibilidad y el respeto que se necesita tener para hacer cine en comunidad. Bienvenidos. Muchas gracias, Pablo, por venir a este conversatorio que hemos titulado La luz de Osogoche. Primero que nada, felicitaciones por la película, por tu trabajo de haber podido construir una mirada y trasladarla a la cinematografía, ¿no? Que no es tarea simple, y para los que conocen lo que es filmar y tomar fotos en un páramo, a veces, por más que el paisaje sea lo más bonito del mundo, no es fácil filmar y preparar el material, el equipo, tener la paciencia, el tiempo. Cuéntanos un poco cómo llegaste a Osogoche. ¿Cuál fue la primera impresión que tuviste en conocer este lugar y también el empezar a trabajar en esta película? Ya, muchas gracias por venir y por haber visto la película. Para mí yo llego a Osogoche después de que pasa un intermedio entre el rodaje y la creación de la película, ¿no? Entonces, Osogoche se estaba rodando con otro director de fotografía, pero era una cuestión como de investigación y de búsqueda. Pasó el tiempo, pasó un momento dado de económico de la película y se para el proyecto y entró a formar parte de Osogoche. El primer viaje que tuvimos con Joe fue maravilloso. Llegamos a conocer a la comunidad sin cámara primero, para entender un poco el tiempo, la dinámica, la relación con la comunidad, ¿no? Porque llegar a una comunidad, a un lugar lejano, a un lugar alto, con una cámara, yo considero que es como un arma letal, ¿no? Ahora menos, pero es como un arma letal, ¿no? Es una estructura grande e intimidante. Entonces, primero fuimos así, llegamos a Osogoche y la primera impresión fue maravillosa, ¿no? Es un lugar increíble, la gente es increíble, y así me vinculé un poco con Osogoche. Y empezamos a filmar en el segundo viaje y tuvimos un camino muy interesante que fue primero llegar, ¿no? Allá estábamos como a 4.000 algo de metros, 4.400 metros, 4.500 metros sobre el nivel del mar, y ¿cómo se llama? Y llegábamos, bueno, había esta anécdota, entonces yo me estaba acordando de eso ahorita, que llegábamos y había momentos en los que llegábamos y parqueábamos del auto y no nos queríamos bajar porque ya estábamos como con el corazón afuera de la boca. Entonces teníamos como este entretiempo hasta adaptarnos. Es difícil rodar en la montaña porque no solo depende de lo maravilloso que sea o de lo preparado que esté, sino el clima es algo que determina muchísimo. Entonces Osogoche es un lugar que llueve mucho, que hace muchísimo frío. A las 4 de la tarde la gente se empieza a meter a sus casas y a las 6 de la tarde quieres filmar y estás en un pueblo vacío, digamos, ¿no? Entonces es complicado. Eso es lo que puedo contar un poco de mi acercamiento hacia... ¿Cuáles fueron como las conversaciones con el equipo y cómo diseñaron como un poco los condicionamientos, o si se pusieron algún tipo de reglas, preceptos para abordar la fotografía? Nos contabas un poco antes de entrar lo que decidieron, por ejemplo, utilizar trípode, ¿no? Que ya es una decisión que, por más que suene simple, no es fácil de tomar y es una decisión que tiene muchas implicaciones, ¿no? ¿Cuáles fueron esas decisiones? También incluso a nivel del equipamiento, ¿qué tipo de cámara llevaron? ¿Cuáles fueron como los conceptos que prepararon ya para abordar toda la fotografía de la película? Al inicio la película se iba a rodar en una cámara grande de cine, en Alexa, pero cuando yo entré al proyecto tomamos una decisión que para mí fue clave para lograr esta cercanía, afectar lo menos posible a la comunidad visualmente y con nuestra presencia. Entonces cambiamos de una cámara enorme que hubiera requerido mucho más gente o más peso y más grande por una cámara muy chiquita con un recurso muy chiquito.
Rodamos con una A7 III y unos lentes Carl Zeiss ZE, que son unos lentes chiquititos de foto fija. Y utilizamos solo un filtro para interiores, que es un filtro Promised para los interiores, y para el exterior trabajamos peluche, como le decíamos ahí. Optamos por esa forma de retratar porque técnicamente nos funcionaba mejor, porque en el equipo somos 4 personas en rodaje. Es el director Joe, el primer asistente, el productor Andrés Cornejo, el Nico Fernández en sonido y yo en la fotografía. Entonces cargarte un equipo enorme es como complicado. Esa fue una de las primeras decisiones. Y yo vengo de un lugar, esta es mi primera película, así que me siento muy nervioso con todo lo que voy a decir. La primera decisión de cambiar el formato, porque yo vengo del videoclip, vengo de hacer videoclips o trabajar con amigos artistas y haciendo muchas cosas muy dinámicas. Entonces la cámara siempre estaba en la mano, siempre me estaba moviendo, buscando el plano, sosteniéndolo, y de repente llegamos allá y pasamos a poner la cámara sobre un trípode, que yo decía, bueno, ok, vamos a poner y vamos a buscar. Pero claro, esto desató como un cambio de mirada total en la película, porque empezamos a estar y no a buscar. Entonces el estar nos permite como tener esa cercanía con la comunidad, como tratar de ser lo más invisible. Es imposible ser invisible, pero sí es posible tener confianza con las personas, que tus personajes a retratar se sientan cómodos contigo ahí, hace que ellos desarrollen como sus personalidades. En el cine documental pasa esto mucho, que desarrollan como su confianza al momento de ser ellos. Porque como documentalista tú estás observando la realidad, es lo que puedes hacer, y luego intervienes en el montaje. Entonces, esa fue una de las decisiones. También otra cosa que cambió mucho es que yo soy chiquito, como verán. Entonces, la cámara normalmente, una cámara normal, digamos, tiene una mirada de un tamaño específico que alcanza la mirada de los otros. Entonces se convierte en una cámara normal. Pero yo soy más chiquito de eso, entonces yo veo un poco como un niño. Entonces, cuando empezamos a caminar filmando la película, empezamos a bajar automáticamente la cámara, pero sin cuestionarnos. Luego, viendo material, porque rodábamos y llegábamos al hotel y a ver material hasta las 2, 3 de la mañana, viendo material y a dormir, y al siguiente día 6 de la mañana a Osogoche. Entonces fuimos descubriendo estas cosas, porque va apareciendo el personaje de Sisa. Por ejemplo, el personaje de Sisa aparece en una parte de la película que no es al inicio ni con la idea original. Entonces Sisa la descubrimos en el rodaje porque nos apareció, literalmente nos apareció. En las chambas, en los pajonales, veíamos como una bolita que se movía y de repente se escondía y se levanta y yo le tomo una foto. Entonces cuando ya vemos material, yo revelo esta foto, le muestro al Joe y le digo, mira, ella es Sisa. Y empezamos a ver material y Sisa estaba desde el primer día de rodaje, era una niña chiquita. Entonces empezamos como a mirarle y ella también, como que se empieza a enterar y a conectar con la cámara. Y eso fue muy lindo. Una de las cosas que hicimos o que hice allá con la cámara fue permitirles a ellos también rodar, ¿no? O sea, cómo miran ellos. Hay planos en la película que son planos que estábamos componiendo y venía Sisa o venía Alexito del chiquito, el que le jode al perro full. Y él venía y componían el plano, ¿no? Entonces nosotros como permitir eso a los personajes retratados les da como una confianza contigo. Y es una responsabilidad que nosotros como profesionales debemos respetar, porque tú estás generando un vínculo y en estos proyectos, no sé si es lo común, pero puede suceder que tú rompas ese vínculo con los sujetos retratados. Y para mí ahí hay el desamor, ¿no? El desamor por lo que haces. Entonces yo creo que al hacer una película como Osogoche, tú quedas conectado con esa comunidad, sea que los visites regularmente o no, pero ese vínculo, si no hubiera sido por ese trabajo constante del equipo de generar un vínculo y de la comunidad, de abrirnos al vínculo, porque también es difícil que la comunidad se abra al vínculo, ¿no? Entonces esos fueron como los cambios principales que sufrimos. No sé si sufrimos, fue como que les atravesaron. Nos atravesaron, exactamente. Seguro tienen muchas preguntas ustedes. Voy a aprovechar que tengo todavía el micrófono y les voy a hacer una última pregunta de mi lado. Claro, esa mirada tuya desde que llegas, pasan todas estas historias y va cambiando la mirada.
¿cómo cierran ya a nivel de postproducción? Porque la fotografía, como saben, en el cine tiene una implicación muy grande ya después de haber filmado también y después de que la película esté editada. Cuéntanos un poco de los procesos de corrección de color en relación justamente a la creación de la imagen, de la luz de Osogoche, y después ya abrimos el foro. Así que para que se animen a hacer las preguntas a Pablo. Ya, nosotros tuvimos varias etapas en las que la película se iba montando a medida que íbamos filmando. Y entonces íbamos descubriendo, la película tuvo un cambio radical en su montaje y antes de ese cambio hicimos una primera postproducción de color en la que encontrábamos el color, buscábamos el color de Osogoche. Entonces Osogoche es un clima que tiene su particularidad, ¿no? Hay mucho verde, hay mucho gris del cielo, el tono oscuro de las lagunas. Entonces teníamos que encontrar la forma de no volverlo como algo muy folclórico, porque lo que queríamos nosotros un poco en la fotografía era sentir el frío. No sé si sintieron el frío. Queríamos sentir el frío, entonces como fuimos rodando en función de esto. Yo las luces día, por ejemplo, el día de Osogoche, yo trabajo con la temperatura color a 3200 y con un filtro 85B, que sería como filmar en película, ¿no? Entonces el cambio para las pieles o para las texturas es agarra un tono diferente que si fuera directo solo de cámara, ¿no? Entonces, al tomar esas decisiones, nosotros íbamos probando si funcionaba, si no funcionaba. Hicimos no sé si vieron unos slow shooters ahí, que se ven las estrellas y todo esto. Nosotros salíamos a grabar a las 2 de la mañana en un día de luna llena. Nos habíamos viajado 4 horas y media en mulas con los equipos y todo hasta la laguna de Cubillín. Entonces, en Cubillín estábamos de arriba, en Verdecocha 1, en la laguna de arriba grande. Entonces, llegamos en un sol canicular, era terrible. Y nos bajamos, pusimos la primera carpa y nos cayó un diluvio de 5 días. Y lo único que no llovía era a partir de las 12 de la noche, por ahí, en adelante hasta las 6 de la mañana. Entonces un día estábamos ahí y el Joe se levanta a las 2 de la mañana y me dice, oye, vamos a filmar. Salimos y teníamos un cielo maravilloso y empezamos a hacer pruebas. Entonces probábamos la cámara, nuestros primeros rodajes. Entonces yo siempre pienso que en los rodajes uno va probando cosas a medida que va filmando la película. Entonces, cosas que te pueden funcionar narrativamente o cosas que en verdad van a terminar en un disco duro y nunca más vamos a volver a ver. Entonces, hicimos muchas pruebas. Rodamos en ISOs muy altos, probando hasta qué punto nos resiste el grano o el ruido visual que genera las cámaras de altas luces. Rodamos con una A7 III de Sony, grabamos en 4K en Apple ProRes, en H264, perdón. Y luego en postproducción de color lo convertimos. Todo esto tomamos decisiones desde el inicio, ¿no? Como decía Tomás, para llegar a la postproducción, porque creo que la fotografía se construye en el pensamiento primero, luego con la mirada y después la terminamos de componer en postproducción. Entonces teníamos ya una exploración grande de qué colores, que teníamos fotos, había fotos, yo tomaba mucho foto fija en película de cine, probando emulsiones, ¿no? Emulsiones de tungsteno, emulsiones de luz día, y eso fue determinando un poco como los colores que íbamos obteniendo. Luego nos ganamos un fondo que nos ganamos en el Festival de Cine de Guadalajara, un fondo para... nos ganamos la postproducción de color para la película en 235 en Bogotá. Entonces, en enero del 2023, creo que fue, o 22, viajé a Bogotá y ahí trabajamos con 235, con Adriana y con Leo Otero. Leo Otero fue nuestro colorista y con él vimos que una cosa maravillosa que a mí me rompió la cabeza, porque yo venía trabajando mucho con cámaras de cine grandes y con formatos de color o ciencias de color muy interesantes y muy maleables, digamos, muy trabajables de postproducción. Pero las Sonys tienen menos rango dinámico, es lo que yo creía. Pero cuando llegamos a la postproducción, claro, el formato en el que tú ingresas de la postproducción determina mucho cómo va proyectándose la finalización de tu película. Entonces limpiamos cosas, trabajamos el color, fuimos trabajando el proceso, estuvimos 2 semanas en Bogotá y ahí encontramos el color de Osogoche. Y ya con todas las referencias que teníamos del grano, nosotros trabajamos con un grano de 16 milímetros. Lo voy a explicar así, en el cine tú tienes el grano de la película con la que filmas y luego haces un intermedio digital y luego haces un print en 35 y tienes el grano de proyección.
Entonces son 2 granos que se suman, y eso trabajamos en Osogoche, trabajamos con un grano 500T en filmación, en la parte como de edición, y en la finalización, en el print, trabajamos con uno de 250D para obtener el grano como un poco más orgánico. Hay muchas tomas en las que vemos grano evidente, entonces fueron trabajados con mayor intensidad para aumentar un poco la emocionalidad de la imagen. Así trabajamos. Sí, buenísimo, porque me parece que justamente todos estos nombres que a veces pueden sonar para algunas personas un poco difíciles, de códigos y formatos y marcas y eso, más allá de eso, justamente creo que han logrado una película como bastante sensorial, y eso es... ahí como que la técnica encuentra su propósito, ¿no? Justamente, o sea, no estás, como ya ves la película, no estás pensando en el filtro y tal, sino te dejas llevar por la historia, el paisaje, y como dijiste, hasta pueden sentir un poco el clima. Así que felicitaciones nuevamente por eso, y si alguien tiene una pregunta o un comentario, vamos a arrancar el foro. Gracias. Muchas gracias, estuvo increíble la película, muchas felicidades. Se ve que fue un proceso bien interesante y de meterse a la comunidad y a las vidas de las personas. Justamente en ese sentido, mi pregunta es si hay algún tipo de acuerdo con la comunidad o con las personas que se filman sobre qué se puede filmar o qué no se puede filmar. Y una cosita más, la toma en donde salen las aves de noche y cómo van cayendo a la laguna, si nos puedes contar un poco más cómo fue esa toma. Sí, tienes códigos. Yo creo que más que todo se trata de respeto, pero producción tiene un trabajo ahí fuerte, porque tú con la comunidad no puedes llegar gratis, porque tú estás obteniendo un beneficio de la comunidad, que es la generación de una película. Entonces, la producción tiene una conexión con la comunidad que va por el lado de cómo nosotros podemos beneficiarles y beneficiarnos nosotros como con la película. No hablo solo en temas económicos, sino en temas también de comunidad. Entonces, nosotros nunca tuvimos un no podemos filmar algo. Eso no fue nuestro caso. Entiendo que en otros proyectos me ha pasado también personalmente que no puedes filmar ciertas cosas y uno tiene que respetar y saber parar, porque no puedes forzar a tus personajes. Sobre todo cuando ya se evidencia la cámara, tú tienes, para mí, esa es mi filosofía de filmación, tú tienes que frenar, porque no puedes como traumatizar al personaje por obtener una toma. Entonces uno tiene que saber parar, respetar, porque al igual que uno busca respeto, las personas también buscan respeto, y nosotros estamos como camarógrafos entrando en la intimidad de la mirada y el alma de las personas. Entonces tenemos que tener esa distancia y ese respeto y ese cariño. Y sobre la toma nocturna, estuvimos 6 años buscando una toma, así. El rodaje duró 6 años, fuimos muchísimas veces, acampamos. El rodaje fue muy, muy lindo porque primero lo que hicimos fue estudiar el sonido, cómo llegaban, ¿no? Cómo era el sonido para llegar y cómo la comunidad se despierta. Feliciano se despertaba a 4 de la mañana y venía y nos decía, vamos. Íbamos caminando a la laguna y no encontrábamos nada. Ni un pájaro, no pasaba nada y era un frío terrible. Entonces nosotros íbamos siempre, todos los rodajes en los que viajábamos o llegábamos a Osogoche teníamos como un objetivo y era tratar de encontrar los pájaros. Y durante 6 años no encontrábamos más que una vez, encontramos como a la mitad del rodaje un pájaro que encontró Feliciano, que se fue a la laguna, se dio la vuelta a la laguna y volvió con un pájaro y nos dijo, aquí está su pájaro. Y nosotros como... wow, pero como nos encantaría caminar con él y hicimos el ejercicio y nunca lo obtuvimos. Hasta que un día nosotros teníamos ciertas locaciones que siempre frenábamos. Durante 6 años parábamos en los mismos lugares a hacer tomas, porque son lugares que visualmente son maravillosos. Entonces, por esa razón logramos obtener como lo que decía Tomás al inicio. Tú puedes tener la mejor locación del mundo, pero si el clima no te beneficia, no funciona de mucho. Entonces uno va probando y el hecho de que en Osogoche hayamos tenido tantas visitas durante 6 años en diferentes momentos del tiempo, de la edad de las personas, de los lugares a los que íbamos a visitar, un día nos encontramos con la luna llena y dijimos, bueno, filmemos, ¿no? No tenemos un plano a la laguna y ya. Así fue.
Muchas gracias. Felicitaciones, me uno a las palabras del resto. Muchas y también gracias. Justo tenía la misma duda del compañero porque de estas aves, desde el punto de vista académico, poco se sabe y ahora se entiende también eso, ¿no? O sea, en 6 años para tener una toma, entonces lo mismo dicen a los biólogos, o sea, ¿por qué no han estudiado, por qué no entienden completamente por qué es que llegan a morirse ahí ya desde una parte más técnica, ¿no? Y entonces, repito un poco la pregunta, ¿esa toma es real? O sea, esos pájaros cayeron así realmente porque se ve un grupo y se podría incluso con esa simple toma tratar de estudiar un poco cuáles son las que caen, por qué caen o en qué movimientos hacen, ¿no? O sea, digo, esa toma más allá del arte también podría aportar a la ciencia. Sí, podría aportar. Nos pasó en lo que vimos. Entonces sí, nosotros trajimos los pájaros que encontramos después de esa caída, trajimos 2 ejemplares a la San Francisco, al departamento de biología. Entonces los tienen ahí para embalsamarlos y estudiarlos, porque no había antes un cubibí ahí. Igual hermosa la película, increíble. La escena esa donde está el pájaro que viene y que va, ¿eso lo pusieron ahí el pájaro o realmente lo encontraron? ¿Fue el mismo día, al 6º año o fue el 3er año? Fueron 2 veces que filmamos eso. Ya, voy a contar algo, no me juzguen y no nos cancelen, porque hicimos algo que a veces no se debería hacer, pero nosotros lo hicimos. Ya. Feliciano encontró el cubibí y lo trajo, entonces nosotros estábamos en un momento esperando a que los niños vengan y Feliciano trajo este pájaro. Entonces, mientras Feliciano se iba a hacer las cosas que debía hacer, nos dejó con el pájaro ahí puesto aquí así, pum. Entonces agarramos con Nico, que es el sonidista, y el Nico le cogió y le abrió así para verlo, ¿no es cierto? Entonces yo vi el movimiento y le dije, aguántate, sosténle ahí. Hice una cosa que se llama el macro casero, no sé cómo decirlo, pero sacas el lente de la bayoneta, o sea, de la montura, y generas un macro, ¿no es cierto? O le puedes invertir y generas un macro. Entonces hay unos como flares. Entonces nosotros jugamos con la luz del sol y movía el lente y haciendo un macro, y lo que estábamos tratando de lograr es que el pájaro vuele, pero como que nosotros fuéramos unos enanísimos y estuviéramos encima del pájaro, ¿no? Entonces entramos con el macro hasta ese lugar. Esa es la parte diurna, donde el pájaro vuela de manera diurna. Y en la noche hicimos en un estudio, cuando ya trajimos el pájaro para San Francisco, antes de entregarlos, nos robamos unas horitas para filmar esa parte de ahí. Entonces... Ella lo tenía porque Feliciano lo dejó ahí. Entonces Sisa lo cogió y lo llevó a su casa. Entonces yo vi eso y cogí la cámara y me acerqué. Y primero me quedé afuera viendo. De ahí le vi que estaba el pájaro ahí, ¿no? Entonces Sisa lo agarró. Entonces yo entré con la cámara, me puse, me quedé, hice un encuadre y me quedé. No filmé nada. Y de repente Sisa agarró el pájaro y se puso a hacer lo que tenía que hacer. Entonces tú estás ahí como para observar. Hay muchas cosas de la película que hacía esto yo personalmente. No sé si todos harían eso, pero yo dejaba el encuadre, dejaba filmando y me daba la vuelta para que ellos no piensen que yo estoy filmando, pero estoy filmando. Entonces, cuando ya como se daban cuenta de la cámara, venían acá y ya pasamos como nuestro tiempo filmando. Entonces, en la filmación nosotros hacíamos eso, como que esperábamos a que sucedan cosas en ciertos encuadres que encontrábamos, que nos suponían una emoción a nosotros, ¿no? Vamos por acá. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Peggy, soy bióloga, vivo aquí, soy de los Estados Unidos, pero vivo aquí 40 años. Les quito 3 minutos, les cuento la parte científica de los porqués, si quieren saber. ¿Ok? Muy en general. Okay. Sí. Yo escribí un artículo, creo que hace 8 o 10 años, que fue publicado en la revista Montaña, y la verdad no leí la revista antes de venir, y entonces no me acuerdo el nombre del pájaro y los detalles, porque ya he hecho muchas otras cosas en los últimos 10 años, pero... No me acuerdo el nombre científico ahorita. Bueno, entonces, pero les puedo contar. Es un ave migratorio, ¿ok? Que vuela
anualmente desde las praderas del norte de los Estados Unidos o Canadá, el centro de Canadá. Ese es un pájaro que su hábitat camina en la pradera, en la hierba alta, ¿no? El pasto, y busca semillas, insectos, omnívoro. Y en verano está en el norte. Cuando ya empieza el otoño, septiembre, octubre, vuela a las praderas de Argentina. Y sus rutas son conocidas porque se han puesto bandas en las patas, ¿no? Y los ornitólogos, no soy ornitólogo, pero me interesaba el tema. También soy andinista, he ido muchas veces a Osogoche, entonces sí sabía la historia, eso me provocó querer aprender. Bueno, y qué lindo es la cultura indígena y sus creencias, pero cómo corresponde con la realidad científica. Entonces, septiembre, o no sé cuándo lanzan del norte, pero en otoño, en el norte, septiembre, octubre, van hacia Argentina. Es un largo vuelo y se cansan, no pisan tierra en ese largo vuelo. Y es una curva. Yo tengo un mapa en la publicación que hice, no es como línea recta, es una curva que aprovecha de los vientos, altos vientos, ¿ok? Entonces, aparentemente, cuando pasen sobre Osogoche, yo creo que hay turbulencia, más turbulencia, quizás por los nudos que forman las montañas. Entonces, los más jóvenes o los más viejos, los más débiles, se caen, porque ya no aguantan la turbulencia, ¿ok? Y caen al agua, también caen al páramo. Pero en el páramo hay predadores, entonces les encuentran antes de que los lugareños, ¿ok? Entonces es más fácil verles en las orillas del río que en el páramo, que también tienen camuflaje, entonces es difícil verles. Y entonces bajen a Argentina y aniden en las praderas de Argentina. Y luego regresen al norte para pasar el verano. Y también ese fenómeno se ha reportado en otras partes. Me acuerdo que en el Amazonía Sur de Perú también a veces hay unos sitios donde se caen también. Entonces, realmente que USFQ no tiene conocimiento no es extraño, porque no es un ave de aquí. ¿Okay? Entonces, eso. Me encanta el estilo que tienes ahí. Eso yo no lo vi en la película. No, pero qué fantástica esa foto, ¿no? El estilo. Gracias. Hello. Muchas gracias. Vamos con 2 preguntas más por acá y ya vamos a ir cerrando el foro. De una vez hacemos las 2 preguntas por acá para que luego ya puedas responder. Yo sé que es bien feo, pero la gente que dice más que una pregunta es una opinión. Pero Bartramia longicauda se llama el ave. No anida en Argentina, sino que ahí descansa hasta regresar. Y sí es cierto, es por cansancio. Se pensaba que era enfermedad, contaminación, pero tú puedes encontrar jóvenes o viejos que mueren, pero es por la turbulencia. Y eso es algo que notamos los pocos que todavía pudimos coger un avión Quito-Macas, que sabíamos que, o sea, si para un avión era difícil ahí, o aterrizar o cruzar ahí, para un ave volando sin parar, porque prácticamente casi viajan sin parar, no como las otras que descansan. Entonces ese era el asunto, pero creo que en inglés es buff-breasted sandpiper o algo así. Buenísimo, muchas gracias por el aporte. Vamos a terminar con el último comentario. Hola Pablo, bueno, primero felicitaciones por tu trabajo, increíble. He estado en Osogoche un par de veces y es alucinante en realidad. Mi pregunta va más dirigida hacia la historia. ¿Ustedes fueron con algún guión preestablecido? Pregunto esto porque mencionaste en tus primeras o segundas palabras que Sisa de repente apareció. Y a mí lo que me queda de lo que acabo de ver es que si me preguntan de qué va el documental, yo te digo, es la historia de una niña que vive en Osogoche y se llama Sisa. Ya, así como una primera aproximación a aquello, ¿no? Sin embargo, ahí me quedó la duda, porque, claro, llegas, conozco la comunidad, es difícil entablar relaciones con la comunidad, tú eres el intruso ahí. Entonces quisiera que nos cuentes un poco acerca de cómo se generó la idea y de los cambios que tuvieron que hacer. ¿Cuál era la idea original de Osogoche?
y cómo fue mutando a lo que acabamos de ver. Ya, buenísimo, muchas gracias. A ver, la película comienza con el director, con Joe. Estaba haciendo una maestría en Chicago y él, con la nostalgia, estoy repitiendo un poco las palabras que dijo él el otro día, ya, acordando de esa historia. Entonces, con la nostalgia de estar estudiando en otro lado, entonces que hagamos la comidita, que tomemos un traguito, lo que sea, se pone a leer un diario ecuatoriano y lee sobre los pájaros de Osogoche. Entonces el man se queda como pensando en esto, empieza a investigar y cuando llega al Ecuador, lo primero que hace es coger un equipo y se va a hacer investigación y a ver, ¿no? Van a Osogoche. Y ahí la película era una película sobre las aves que se suicidan en Osogoche. Entonces la idea, cuando yo me vinculo de igual manera, era una película que hablaba sobre cómo desde el norte emprenden su viaje y mueren en Ecuador. Entonces íbamos a viajar filmando al ave, tratando de seguirlo, viendo los puntos migratorios de los humanos también, ¿no es cierto? Porque lo que sí se mantuvo es que las aves viajan y los humanos viajamos también de regreso, ¿no? Entonces, pandemia. Entonces en pandemia, claro, hubo muchos pensamientos, muchas cosas respecto de la película. Nosotros seguíamos con esta idea de que íbamos a filmar la película de las aves que se suicidan. Esa era la premisa. Y teníamos, normalmente en los documentales, no todos los documentales se filman con un guión o con un tratamiento hecho, sino más bien con una premisa de búsqueda. Y esa premisa de búsqueda te va haciendo escribir el guión a medida que tú terminas. Y la escritura final de la película es ustedes, ¿no? Las personas que miran el documental. Es como para cada uno de ustedes la película es una sola para cada uno, ¿no? Entonces esa fue la primera mutación. Entonces en la pandemia fue esto. Teníamos una coproducción, creo que con Brasil. Yo no soy el indicado para hablar de esos temas de producción, pero teníamos como una coproducción y en pandemia se frenaron las cosas y como muchos proyectos nos quedamos en la nada. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Cómo rescatamos la película? ¿Cómo nace esto, ¿no? Entonces empezamos a ver material, Joe empieza a ver material con el editor y empiezan a ver que la película iba de otra cosa. Aparece Sisa como personaje y este deseo, y este tío que vive en los Estados Unidos y este deseo de salir y ver el mundo, ¿no? Como de estudiar, de crecer, de ver otros horizontes. Y empieza a mutar la película para ese lado. Entonces primero íbamos filmando como con cautela, ¿no? Decidiendo si mismo vamos a hacer por ahí, igual íbamos a buscar el pájaro. Y luego entendimos que Osogoche nos estaba hablando a nosotros, ¿no? Nosotros citadinos que vamos acelerados por la vida de llegar a una comunidad en donde sucede todo con un tiempo muy diferente al que vivimos nosotros acá, donde la vida sucede con otras preguntas, otras cosas, pero hay una pregunta en común y es ¿cómo puedo estar mejor? ¿Qué pasa si migro, si me muevo de aquí, si busco algo mejor? Y es lo que determina como la búsqueda de la película en ese punto de giro tan fuerte que fue cambiar la película completamente en su narrativa, ¿no? Y así encontramos Osogoche. Muchas gracias, Pablo, nuevamente. Muchas gracias a ustedes por venir. Y les pedimos desde ya que nos ayuden a pasar la voz. Esta película se pasa todos los sábados y martes de agosto y pueden consultar la cartelera en salasur.es, en las redes como Salasurflaxo. Ahora a la salida les voy a tener que pedir un poquito de cuidado al subir las gradas porque hay gente que ya va a empezar a bajar para la siguiente función, entonces van a ver un poco de gente arriba. Así que para salir en orden. Y pues, bueno, a propósito de lo que dijo Pablo del tiempo, el día martes tendremos una charla justo sobre el tiempo de Osogoche con Oscar Illingworth, que fue el editor de la película. Así que también bienvenidos y para seguir pasando la voz y apoyando este estreno. Muchas gracias y les seguimos esperando en Sala Sur.